Welcome. Thank you, We're Elder glad Clayton. to see you. Bienvenido, gracias. Brothers and sisters, I'm sure that Hermanos y hermanas, estoy seguro de que después de escuchar la experiencia del presidente Sohm, ahora van a tener más preguntas. Elder Packer, I want to be first. quiero ser el primero. President, can you tell us Presidente, a little bit of the audience ¿nos puede themselves? decir a la audiencia y a nosotros cómo se le ocurrió hacer la historia familiar el enfoque en su estaca? Claro que sí, Elder Packer. Primero, permítanme decir que tenemos jóvenes maravillosos en nuestra estaca. Sin embargo, casi todos enfrentan tentaciones y dificultades en la vida. Era algo que nos preocupaba en la presidencia de estaca y habíamos buscado guía espiritual para fortalecer a nuestros jóvenes. Fue justo cuando oramos para pedir ayuda que mi esposa y yo asistimos a la conferencia Rootsteg el año pasado. No había ido esperando que la historia familiar fuese la respuesta a mis oraciones, pero lo fue. Me conmovió tanto las promesas espirituales del Elder Anderson hacia los jóvenes si hacían la historia familiar. Y les dijo que sería muy fácil encontrar nombres usando la tecnología. Y les prometió que en 3 años encontrarían más nombres para llevarlos al templo que los bautismos que hacían en el templo. Y después su mensaje me recordó las promesas especiales de protección dadas a los jóvenes, dadas por el Elder Bednar, el Elder Packer, el Elder Bednar y el Elder Scott. Nosotros queríamos ese tipo de bendiciones de protección para nuestros jóvenes y fue simplemente una respuesta a nuestras oraciones. Elder Packer, queríamos que nuestros jóvenes fuesen protegidos. Maravilloso. ¿Cuán importante fue la participación de obispos y líderes? Los líderes de los jóvenes y los obispos tenían que involucrarse. El problema fue que la mayoría de los obispos no sabían cómo encontrar nombres, así que no tenían idea de cómo hacerlo. La solución fue muy sencilla y también algo muy eficaz. Invitamos a los hombres jóvenes y a las mujeres jóvenes a la reunión de obispos de la estaca y a nuestra reunión de sumo consejo, y los jóvenes enseñaron a los líderes lo fácil que era. Presidente Sohm, ¿cuál es su experiencia personal? ¿Sabía cómo hacerlo? Bueno, Elder Richards no tenía la menor idea cómo encontrar nombres. Y yo era el presidente de estaca, dando el desafío. Era un tanto preocupante. Así que le pedí a un joven, se llama Caden Hale, el presidente del quórum de diáconos en mi barrio, que viniera a mi casa y nos enseñara. Saben, esa fue la primera vez en toda mi vida que había encontrado un nombre de un pariente para llevarlo al templo. Fue una experiencia muy especial. Yo creo que es algo muy interesante la sabiduría de un diácono a un presidente de estaca. Todos están tan ocupados, en especial los líderes. ¿Cómo hizo tiempo para hacer algo más? Buena pregunta, Elder Clayton. En realidad no me tomó mucho tiempo. Nos centramos en ello en las reuniones regulares, como la reunión de obispos y la reunión del sumo consejo. Se tocó el tema en la conferencia de estaca, la conferencia de juventud y en charlas fogoneras. El énfasis fue muy sencillo porque nos centramos en lo que más nos preocupaba como presidencia de estaca y a los obispos, lo cual era proteger a los jóvenes y fortalecer a las familias. ¿Qué impacto tuvo esto en las familias? Bueno, Elder Packer, nuestro desafío más notable fue ver a los jóvenes enseñar a sus padres. Yo creo que eso fue lo más interesante, lo que puedo resaltar de la experiencia. La mamá de un joven mencionó que su hijo tenía problemas graves con la pornografía. Ella me dijo que una noche, después de una reunión con nosotros, él se le acercó muy emocionado porque finalmente sintió esperanza.
porque creía en la promesa de que la historia familiar le ayudaría a superar su problema. Esa madre agradeció la protección prometida y ayudó a fortalecer esa relación entre ella con su hijo, trabajando juntos. Dado que la pornografía y otros problemas comienzan antes de la adolescencia, muchas familias ayudaron a sus hijos de edad de primaria a participar en la historia familiar para que reciban esa protección también. También supimos que los miembros de la estaca compartieron el desafío con parientes fuera de la estaca. Mi esposa y yo estábamos en el templo una noche y vimos a uno de los obispos con un grupo de personas con él. Nos dijo que su hijo encontró varios nombres y efectuó los bautismos por ellos. Y este grupo de personas eran sus familiares extendidos que estaban ahí para hacer el resto de las ordenanzas como sellamientos por esos antepasados que el jovencito encontró. La historia familiar ha tenido el poder de fortalecer a las familias y a los jóvenes de nuestra estaca. ¿Qué tal las mujeres jóvenes de la iglesia? ¿Ustedes vieron algún impacto en sus familias? Definitivamente. De hecho, nos impresionó tanto el impacto espiritual que tenía todos los jóvenes. Y hermana Marriott, algo muy importante pasó cuando una jovencita tiene una experiencia asociada con el templo. Ocurrió con cada nombre que llevaron al templo. Las jóvenes tenían una resolución más firme de acercarse a lugares santos y ser dignas y comprometidas a un matrimonio en el templo. Se veía en sus ojos. También creo que las jovencitas tienen un gran impacto en el comportamiento de los hombres jóvenes. Cuando las jovencitas se emocionan en algo como esto, traen a los jóvenes con ellas. Sí, yo creo que las mujeres jóvenes pueden ser una gran influencia en los hombres jóvenes. ¿Este énfasis en la historia familiar impactó a alguna de sus familias menos activas? Sí, y de hecho, hubo muchas que fueron impactadas de manera que no se pueden medir. Pero sé con certeza que había jóvenes que no habían ido al templo, que finalmente obtuvieron una recomendación para el templo porque habían encontrado nombres. Tuvimos a 4 jóvenes, hombres y mujeres, que eran conversos a la iglesia y recibieron bendiciones muy especiales al ir al templo. También hubo un joven y una jovencita que querían que sus padres hicieran los bautismos, y yo estuve en persona y vi a varios padres haciendo estas ordenanzas, quienes nunca lo habían hecho. Y al ver a estos hombres con lágrimas en sus ojos, de pie con sus hijos e hijas al lado de la pila bautismal, era obvio que los lazos familiares entre padres e hijos ahora existía. Presidente, he escuchado que usted ha bautizado personalmente a algunos de los jóvenes. Elder Richards, esto es algo difícil de contestar. Hemos ido al templo muchas veces. A veces como familia, a veces fuimos como quórums o como clases. En octubre del año pasado, todos los barrios de la estaca llevaron a la juventud al templo. Y mis consejeros y yo tuvimos la oportunidad de ir y efectuar ordenanzas con nombres de familiares. Una noche, uno de los barrios tuvo varias sesiones para que sus 49 jóvenes efectuaran ordenanzas. El obispo pensó que sería una buena experiencia para el presidente de estaca que tuviera la oportunidad de bautizarlos. Así que hice como 500 bautismos esa noche. En mis 10 años como presidente de estaca, esta es la experiencia más espiritual que he vivido. Amo a estos jóvenes y sentí el amor que el Señor siente por ellos. El hecho de estar en el templo con ellos, sabiendo que estaban efectuando dignamente la obra del templo, con nombres de sus familiares que ellos llevaron, me conmovió.